Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Para mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad, luz que ilumina mi camino, esperanza que liberta al cautivo, promesa con poder que rompe cadenas, palabra que libera o condena. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Y así es, la palabra de Dios es apasionante, porque en ella encontramos ahí todo lo necesario
para que el hombre pueda andar, pueda caminar conforme a la voluntad de Dios y hallar en nuestra vida ese horizonte, ese futuro en el cual hay un futuro glorioso en Cristo Jesús. Continuamos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 versículo 9, donde nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, es decir, todos ellos están bajo el pecado, tanto los judíos como los gentiles. La prueba de la culpa universal del pecado lo hallamos en Romanos capítulo 3 versículo 9 al 20, que vamos a estar compartiendo en este programa. Pero antes vamos a ver, como hemos visto ahí, ese versículo 9, donde nos dice precisamente que todos son culpables de pecado, tanto los judíos como los gentiles. En este versículo hallamos la denuncia del pecado. Y cuando Pablo está diciendo ¿qué pues? Es como si dijese Pablo: ¿tenemos necesidad más de prueba? Este versículo es la conclusión de lo que hemos estado compartiendo a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el 32, donde estaba hablando al mundano, es decir, a aquellos que son mundanos, se refiere a aquellos que son ateos, a aquellos que son humanistas, aquellos que no quieren saber nada en absoluto de Dios. Pero Dios ya ha puesto en su corazón, en su conciencia, a través de la naturaleza, Dios se ha revelado a través de ellos. También hemos visto al moralista. El moralista es aquel que dice haz esto, haz aquello, haz lo otro, pero que él no lo hace. Y lo hallamos en Romanos 2, versículos del 1 al 16. Y hemos estado compartiendo el religioso. El religioso es el que más ocupa el doble de versículos del mundano y del moralista. Serían los dos juntos. Así que por tanto hallamos que el religioso lo hallamos en Romanos 2, 17 al 3, 9. Precisamente este versículo acaba con el religioso. Así que le está diciendo Pablo, como he dicho antes, ¿qué pues? Es como si le dijera: ¿necesitáis algo más? ¿Necesitáis alguna prueba más? Sigue diciendo: ¿somos nosotros mejores que ellos? Nosotros está hablando Pablo y habla de los judíos cuando está diciendo nosotros. Es como si Pablo dijera: ¿somos nosotros los judíos superiores o excedemos a ellos? Deja bien claro Pablo que de ninguna manera, de manera que toda la raza humana tiene absolutamente toda la raza humana, y cuando estoy diciendo toda la raza humana estoy hablando de chinos, de japoneses, de árabes, de negros, de africanos, de todo, absolutamente todo, de europeos, todos tenemos necesidad de salvación. De acuerdo con el pensamiento judío, el mundo estaba dividido solamente en dos grupos de personas. Me estoy refiriendo al pensamiento antiguo en la edad del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y se componía de los judíos y los gentiles, es decir, ellos y el resto. Pero Pablo demostró que los gentiles son culpables y están bajo condenación, como dice Romanos 1, 18 al 32. Pero más tarde demostró que también los judíos son igualmente culpables y por tanto también se hallan bajo la condenación, como lo demostró en Romanos 2, 1 al capítulo 3, versículo 8. Mediante unas citas bíblicas, Pablo mostrará que sus acusaciones no vienen del hombre, ni mucho menos, sino que esas acusaciones vienen directamente de la misma palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dicen los siguientes versículos 10 y 11 del capítulo 3 de Romanos, donde dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero ¿de a dónde estaba escrito esto? ¿De a dónde lo sacó él, Pablo? ¿De dónde lo sacó? Pues precisamente lo sacó del Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros en el día de hoy, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni los apóstoles. Aún no había sido escrito. Donde dice el Salmo 141, 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido,
hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Salmo 53, versículo 1 dice más o menos igual, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Nótese aquí que está sacado precisamente, como he dicho antes, de el Antiguo Testamento. Y también Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Lo está diciendo la palabra de Dios. Por tanto, nadie posee una conducta aceptable delante de Dios, absolutamente nadie. Es decir, que nadie podemos ser justificados por nosotros mismos. Pues en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Además, el hombre natural, como dice la palabra de Dios, no entiende. Cuando estoy diciendo el hombre natural, me estoy refiriendo precisamente al hombre que es mundano, al hombre que no tiene aún todavía a Cristo en su corazón, al hombre que anda caminando de espalda a Dios. Es por eso que él no puede entender las cosas espirituales, porque él todavía no ha nacido de nuevo, es decir, no ha nacido del Espíritu. Es por tanto que él puede leer la palabra de Dios, que es la Biblia, y puede leerla y leerla como un libro más. Por eso a muchos le aburre, porque están leyendo cosas como si fuese un libro más. Pero si nos damos cuenta, todo depende de la disposición del corazón del hombre cuando lee la palabra de Dios. De qué manera y de qué forma lo lee, así lo va a entender. Si lo lee con un espíritu humilde, contristo y humillado delante de Dios, reconociendo que él es pecador, Dios se va a revelar a través de su palabra y va a tocar su corazón y le va a llevar a que pueda más tarde que más temprano, o más temprano que más tarde, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque toda la palabra de Dios es Dios revelándose al hombre, es decir, dándole la mano para que pueda acercarse a Él. Así que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, como nos dice 1 Corintios 2:14. Por tanto, la palabra de la cruz, es decir, la palabra del Evangelio, para él le son locura. Para él es una locura, como nos dice también 1 Corintios 1, versículos 18 y 19. Son locura. Ellos no la entienden. Dice también, no hay quien busque a Dios. El pecador huye de Dios, que es santo, como lo hizo Adán cuando pecó. La causa natural del hombre no regenerado le lleva a repudiar a Dios, es decir, a alejarse de Dios, a no buscar a Dios, sino todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Nótese ahí cómo es el hombre precisamente el que no se acerca a Dios. El ser humano, además de poseer un cuerpo, también posee un espíritu. Por tanto, él va a buscar de una o de otra manera, va a buscar las cosas espirituales, ya que él también es espíritu. Pero, desgraciadamente, muchas veces los hombres buscamos las cosas espirituales en lugares equivocados, en lugares que no son de Dios, sino todo lo contrario, que son del diablo, que son de Satanás, que él se disfraza como ángel de luz y que puede aparecerse como ángel de luz. Pero eso no es de Dios ni mucho menos. Así que por lo tanto el hombre muchas veces va a lugares, pero lugares equivocados. El mejor lugar donde el hombre puede encontrar a Dios es en su palabra, a través de su palabra.
la Biblia. Y es ahí donde Dios se revela al hombre. Por tanto, vemos que el hombre está rechazando y rechaza de pleno, rechaza a Dios, pero adora sin embargo a otros dioses. Dioses, entre comillas, que el hombre mismo, él, se ha inventado. Y son dioses con minúscula, pero que él los adora erróneamente, como he dicho antes, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes digo, está diciendo Pablo a los Corintios, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros se os hagáis partícipes de los demonios. Es decir, que los gentiles pensaban que estaban adorando a Dios de alguna manera, pero en realidad lo que estaban haciendo estaban adorando a demonios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. También nos sigue diciendo el versículo 12 del capítulo 3. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nótese que parece que sean palabras fuertes, ¿verdad? Dice se desviaron. Literalmente la palabra en griego significa se apartaron. No es un extravío involuntario, como cuando una persona, a lo mejor en una ciudad, sin darse cuenta, pues se extravía y se desvía y se va del camino y no sabe dónde está. Es involuntario. Sino que este desvío que se desviaron era un desvío voluntario, por su propia voluntad. Así que, como he dicho antes, no era un extravío involuntario, sino porque personalmente ellos decidieron alejarse de Dios. Y como nos dice también la palabra de Dios, precisamente en Isaías, vamos a buscar Isaías, capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nótese lo que dice aquí, todos nosotros. Cuando está diciendo todos nosotros, no solamente se está refiriendo a los judíos, sino también se está refiriendo a todo el mundo, a todo el ser humano. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno se apartó por su propio camino. Es decir, cada uno de nosotros hemos cogido nuestro propio camino. Cada hombre trazó su propio camino, desviándose precisamente del camino de Dios. Pero también nos dice la misma palabra de Dios en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué es camino de muerte para el hombre? El hombre no sabe el final del camino que él escoge. Él piensa que es lo mejor, pero sin embargo, ese camino muchas veces seguramente nos ha pasado alguna vez que hemos ido al campo o hemos estado en cualquier lugar y hemos elegido un camino que nos ha parecido placentero, que nos ha parecido un camino pues muy bueno para poder caminar con él. Pero cuando hemos llegado a lo mejor al final de ese camino, hemos visto que ese camino estaba cortado o ese camino daba a un precipicio, es decir, un camino que no llevaba a ningún lado. Sin embargo, cuando hemos tomado la decisión de seguir en ese camino, pensábamos que era lo mejor. ¿Por qué? Porque nos pensábamos que era un camino que era bueno, pero como nos dice la palabra de Dios, era un camino que llevaba a la muerte. Así también espiritualmente, el hombre coge caminos fuera aparte de Dios, que le parecen caminos buenos, pero son caminos de perdición, caminos de muerte. Solamente hay un camino. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, Él dice, yo soy el camino. Es decir, no está diciendo soy un camino más, sino el camino, el único camino que lleva al cielo, que lleva al Padre, es Jesucristo. Y fuera de Él, todos los caminos, sean religiosos, sean caminos escogidos por el propio hombre, pensando que son caminos de vida, sin embargo son caminos de muerte que no llevan absolutamente a ningún lado. Y por otro lado nos damos cuenta
que cuando hemos llegado al final de ese camino hemos dicho, pues vaya tiempo que he perdido. He perdido ese tiempo, desgraciadamente, y podía haber escogido el otro camino que parecía que ese sí que llevaba. Por tanto, vemos que solamente hay un camino de vida, y este es Jesucristo. Los demás caminos son caminos, como hemos dicho, caminos de muerte. En otras palabras, son caminos que no llevan a ningún lado y es una pérdida de tiempo. Dice también la palabra de Dios que a unos se hicieron inútiles. A unas se hicieron inútiles. La traducción griega se dice, se echaron a perder, se hicieron inservibles, ¿Qué pasa con aquellas personas que comienzan a andar en la mala vida? Yo no sé si hemos visto nosotros, a lo mejor quizás desgraciadamente hemos tenido en nuestra propia familia o en algún vecino o algún conocido, alguna de estas personas que se le denominan como la oveja negra de la familia, que son personas que cuando son pequeños ya empiezan a ser rebeldes, pero que si no se les corrige bien, adecuadamente, pues pueden llegar a la edad de ser ya adolescentes y luego jóvenes y luego ya no hay quien lo enderece. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que empiezan a andar, como he dicho, la mala vida? Por mucho que sus familias le aconsejen, si ellos no quieren, no van a dejar la mala vida. Por eso no la dejan, quizás por las amistades que le aconsejan los amigos, las amigas que tienen alrededor, y también porque a ellos, en cierta manera, tienen un aire de libertad que hacen lo que les gusta, lo que les place, sin tener en cuenta las consecuencias que vendrán posteriormente. Por eso llegará un momento en que se harán para la sociedad, se van a hacer estas personas inservibles, porque ellos mismos decidieron echarse a perder, siguiendo su propio camino, un camino muchas veces de muerte. Todos sabemos que precisamente estas personas, sean hombres o sean mujeres, cuando han elegido ese camino, el camino de la droga, de los vicios, son caminos que le llevan a tener secuelas en su vida, a lo mejor de enfermedades incurables, o quizás dan con sus huesos en la cárcel, o quizás los matan. Es por eso que ellos han decidido tomar ese camino, y como dice la palabra, a unas se hicieron inútiles, inservibles, es decir, que ellos lo decidieron. Nos sigue diciendo el versículo 13 del capítulo 3 de Romanos. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de ápides hay debajo de sus labios. Vemos en este versículo 13 y hallamos donde está lo que precisamente está diciendo aquí este versículo 13. Y lo hallamos precisamente en el Salmo 5 y versículo 9. Y también el Salmo 140, versículo 3. Pero vamos a ver primero el versículo 9 del Salmo 5. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en sus gargantas, con su lengua hablan lisonjas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de apis hay debajo de sus labios. Hallamos algo muy curioso aquí, y es lo siguiente. Pablo es como si contemplara un sepulcro abierto. Es como si él lo estuviera viendo, dispuesto ese sepulcro a tragarse a su víctima. El sepulcro habla de contaminación. Está hablando. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes de los tiempos de Jesús, les llama el mismo Señor Jesús sepulcros blanqueados. Y esto lo hace en Mateo 23 y versículo 27. ¿Por qué? Porque por fuera estaba muy bonito, muy bien, muy limpio, muy pulcro todo. Pero por dentro, en su corazón, había cosas que no eran precisamente buenas, sino todo lo contrario. Por su garganta solían y saldrían lo que había precisamente en sus corazones. Y salía lo que había en sus corazones precisamente porque ellos estaban contaminados. Y estaban contaminados por la mentira. Estaban completamente contaminados. Como nos dice Proverbios 18:8.
Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Vemos aquí como el bocado de ellos parece ser que sus palabras pueden ser lisonjeras, es decir, que te pueden adular diciéndote palabras bonitas, te pueden echar, como se suele decir, flores a ti, diciendo que eres el mejor, pero son palabras, pero no dignas de creerlas, porque ya que ellos, como dice el versículo 13 que acabo de leer de Romanos 3, dice, veneno hay debajo de su lengua, veneno hay debajo de su lengua. Y nos sigue diciendo el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Es decir, su boca estaba llena de maldición y de amargura. Pablo ahora se fija en la manera conjunta de la garganta, la lengua y los labios. Por tanto, mira la manera de hablar que ellos tienen. La carta de Santiago, capítulo 3, nos muestra ahí bien claro lo que una lengua maliciosa puede hacer. Él nos muestra, Santiago, ahí bien claro, que una lengua siendo tan pequeñita, el gran incendio que puede encender, lo que puede llegar a hacer una lengua de esa manera, de ese estilo, cuando empieza a hablar, a difamar, a contar mentiras, etcétera, etcétera. El Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, es decir, que lo bueno que hay en el corazón del hombre, eso es lo que va a sacar. Y el hombre malo de lo malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso lo podemos nosotros notar en muchas personas. Por ejemplo, aquel aficionado que es al fútbol. Siempre te va a estar hablando y te va a sacar la conversación del fútbol. E igual que el que es aficionado a lo mejor al baloncesto, pues te va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. E igual que el hombre impío, aquel que tiene en su mente, por ejemplo, que te está hablando siempre de mujeres y cosas de mujeres, él no se da cuenta y siempre te está hablando de lo mismo, como si no hubiese otra cosa que hablar, por ejemplo, que fuesen más edificantes. Pues sin embargo ellos te van a hablar de ¿qué? De lo que hay en su corazón. Un niño cuando es pequeño, ¿de qué te va a hablar? De los juegos, de los juguetes. ¿Por qué? Porque eso es lo que vive, eso es lo que tiene en su corazón, y él te va a hablar de los juegos, de las cosas que él tiene. Así que cada ser humano, de la abundancia que hay en su corazón, eso es de lo que va a estar hablando. La amargura es consecuencia también del vacío interior que hay el hombre que rechaza a Dios. El hombre tiene un vacío en su corazón, y ese vacío precisamente no lo puede llenar absolutamente nada. Nada lo va a llenar. El hombre va a tratar de llenar ese vacío quizá con personas, con amistades, quizás con familiares, tal vez con hacer fiestas, tal vez con hacer viajes, tal vez con tener vicios, tal vez con tener ocupaciones, con trabajo, tal vez con dinero, con riquezas, etc. Pero ese hombre o esa mujer que trata de llenar ese vacío que está diciendo cuando hay amargura es consecuencia de ese vacío interior que hay. ¿Cuántas personas hay que poseen muchísimo dinero, millones de euros? Sin embargo, por dentro están vacías completamente. No tienen ilusión por nada. Y es precisamente porque ese vacío que hay en su corazón no lo puede llenar absolutamente nada ni nadie, sino solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. Porque Dios, que es nuestro Creador, Él lo ha hecho para que Él ocupe ese lugar. Y todo lo que el hombre trate de hacer, como he dicho antes, viajes, placer, amistades, trabajo, etc., siempre va a tener ese vacío. Y fíjate que el que te está hablando lo ha experimentado en su propia carne. Nos sigue diciendo también el versículo 15 de Romanos 3. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿De dónde viene ese versículo? Pues viene precisamente
de Isaías capítulo 59 versículo 7, donde dice: sus pies corren al mar, se apresuran para derramar la sangre del inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Note que el pecado, hay una progresión en el pecado. Es decir, el pecado, una persona a lo mejor cuando comete un pecado dice, bueno, hago esto porque no es tan malo, no va a ocurrir nada. No, sí que va a ocurrir. Y hay unas consecuencias. La persona que peca una vez, tanto sea un inconverso, es decir, una persona del mundo que no tiene a Cristo en su corazón, como un creyente que lo hace conscientemente, piensa que a lo mejor el pecado una vez no pasa nada. Pero el pecado, como he dicho, tiene una progresión. Y una progresión hacia el mal. Y esa progresión es que a lo primero puede redarguir a la persona, pero luego ya puede hacerlo una, otra y otra vez. Y llegará un momento en que no se dé cuenta de lo que está haciendo, que realmente es un pecado. Empieza, nótese aquí como hemos visto, estos versículos del capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 9 hasta el 20, empieza por alejarse de Dios. Luego, por guardar en su garganta corazón amargura. Y esta es lo expresa para hacer daño esa amargura a los demás. Y más tarde pone por obra aquello que guarda en su corazón. Tanto que si nos damos cuenta, hay una progresión del pecado. Y el principal pecado que hay en el hombre es alejarse de Dios. No tener en cuenta a Dios, que es su creador y su proveedor. Las dos cosas. Porque el hombre puede decir, bueno, Dios no me ha creado, etcétera, pero sin embargo, bien que coge cada día todo lo que Dios le ofrece. Esto sí que lo hace. Después del pecado, por ejemplo, de Edén, y vemos aquí como hemos visto que son homicidas, vemos que después del primer pecado en Edén, el primer hijo que le nació a Eva fue un homicida, que fue Caín, que mató a su hermano Abel. Esto nos muestra que el hombre sin Dios en su vida puede hacer cualquier cosa, entre ellas el homicidio. Si miramos, por ejemplo, a lo mejor esto que acabo de decir, dice, no, eso a mí no me pasa, porque yo soy un hombre y no tengo a Dios, o soy una mujer y yo no voy a llegar a eso. Pues mira lo que te voy a decir, y son estadísticas. Y miramos la estadística, por ejemplo, que hay en España. Cada año mueren a manos de sus esposos unas 70 mujeres, más o menos, 70 mujeres. La mayoría de estos hombres suelen ser o religiosos o ateos, o aquellos que dicen que no tienen a Dios. Y sin embargo, estos hombres, cuando la vecindad se entera de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, de que esa persona ha fallecido a manos de su cónyuge, se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo que este hombre? Si este hombre era tan bueno, este hombre no hacía nada malo, si era un hombre digno, no saltaba su voz. ¿Por qué? Porque ese hombre no tenía a Cristo en su corazón. Ese hombre había decidido seguir él sus propios caminos y en cualquier momento podía hacer cualquier cosa, como ocurrió. Cada año, repito, serán solamente en España unos 70 mujeres que mueren a manos de sus cónyuges, es decir, de sus esposos. Lo mismo que ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en Francia, ocurre en Sudamérica, ocurre en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta esto ocurre. Y es que el hombre sin Cristo puede hacer cualquier cosa, porque no gobierna el hombre su corazón, sino que es la propia carne, como le pasó a Caín. Por eso, como nos dice aquí, que el versículo 14 que acabo de leer, su boca está llena de maldición y de amargura, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, nos dice la palabra de Dios. Así que vemos que este versículo 16 dice que no quisieron el camino de Dios y trazaron su propio camino, que es de quebranto, es decir, cuando está diciendo la palabra de quebranto,
Aquí espiritualmente está traduciéndose como espiritualmente arruinados, ya que ellos no tienen ninguna esperanza de ser restaurados, absolutamente ninguna. Es decir, ellos tienen una desventura de por sí. La palabra griega es miseria. Podrán tener todas las cosas materiales de la tierra, podrán tener riqueza, podrán rodearse de personas, pero su vida espiritualmente está como una casa que está arruinada, apuntalada, en miseria. Andan en la miseria espiritual, pero andan por su propia voluntad, no porque Dios quiera, sino que lo andan ellos en su propia voluntad. Nos dice también el versículo 17, y no conocieron camino de paz. Y esto nos viene también de Isaías 59 y lo versículo 8, donde nos dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Es decir, cualquiera que le siga a ellos, tampoco van a tener paz, porque ellos van por un camino que es un camino de tinieblas, y como dice la misma palabra de Dios, el ciego que sigue a otro ciego, pues ya sabe a dónde va. Como consecuencia de rechazar a Dios, el hombre jamás ha tenido paz, jamás lo ha tenido. Y sabemos que todos los hombres y todas las mujeres tratan de tener paz. Muchos piensan que quizás tener paz es tener riquezas, pero eso no es algo que esté de acuerdo con tener paz, porque cuántas familias hay que tienen riquezas, tienen casas, tienen coches, tienen de todo en abundancia, y sin embargo dentro de la familia pues no hay paz, sino que hay guerra. También cuántas naciones hay que cuando están con ausencia de guerra, ellos dicen que ya tienen paz, pero en realidad no tienen paz, porque los políticos entre ellos están luchando, están peleándose. Así que vemos que la paz que ellos tienen no es la paz que debieran de tener, ni mucho menos. Por tanto, hallamos aquí que la paz que el hombre trata de fabricarse, o la paz que el hombre trata de hacerse a sí mismo, no es una paz permanente, sino que es una paz muchas veces por horas o por minutos. Sin embargo, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, le dice a sus discípulos, es decir, aquellos que han decidido seguir el camino del Señor Jesús, el mismo Señor Jesús les dice a aquellos que le siguen, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, no la doy para 5 minutos, ni para 1 hora, ni para 1 semana. La doy para siempre. Para que vosotros, aunque estéis en medio de tinieblas, aunque estéis pasando por dificultades, vais a tener mi paz en vuestro corazón. Por eso Él dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, ¿de qué hemos de tener miedo y de qué hemos de estar turbados los cristianos si tenemos la paz de el Señor Jesús en nuestras vidas? No hemos de tener absolutamente miedo, absolutamente de nada. Nos sigue diciendo el versículo 18 del capítulo 3 de Romanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay absolutamente ningún temor. Es lo que nos dice también en la comparación que nos hace del Salmo 36, versículo 1, donde dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando estamos diciendo temor de Dios, no me estoy refiriendo a un temor de estar temblando de miedo, no. El temor que me estoy refiriendo es un temor reverente, es a un temor de no blasfemar el nombre de Dios, como sabemos, escuchamos durante el día, en el trabajo, por la calle, cómo se blasfema el nombre de Dios. Pero hemos de tener en cuenta que ese Dios que ellos también muchas veces están blasfemando no es el Dios de la Biblia, porque ellos no le conocen. Hay una evidencia que es visible. Quien no teme a Dios, tampoco
va a respetar a su prójimo. Repito, quien no teme a Dios, tampoco va a respetar a su prójimo. Y te leo los dos últimos versículos del capítulo 3 de Romanos, 19 y 20, donde dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que por tanto Pablo dice que los judíos estuvieron ellos justificándose a sí mismos, pero delante de la evidencia de la Escritura no pueden hacerlo, ni mucho menos. La ley no fue dada para la salvación, sino que fue dada para la evidencia del pecado, ya que la ley pone de manifiesto la santidad de Dios y la perversidad del hombre y la incapacidad del hombre para justificarse delante de Dios. Ellos, los judíos y todo el mundo, están precisamente bajo el juicio de Dios si ellos no se arrepienten y vienen al conocimiento, vienen a la palabra de Dios. Voy concluyendo con esto. ¿Sabes que todo esto que he estado compartiendo lo éramos nosotros, que ahora nos llamamos cristianos? Lo éramos nosotros. Y yo no me avergüenzo de decirlo, sino que le doy gloria a Dios, porque ha sido Él precisamente, a través de su Hijo Jesucristo, el que ha podido darme la salvación, la vida eterna, y darme su Espíritu Santo para irme regenerando día tras día. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esto es, en Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que nosotros no éramos mejores ni mucho menos que los demás, sino que éramos exactamente igual que era el resto del mundo. Sin embargo, el que dice ser cristiano y continúa practicando el pecado es que verdaderamente no ha nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, tal vez tú puedas ser una persona que hasta ahora no te has dado cuenta, como hemos leído aquí en Efesios 1:3, que lo que éramos antes. Quizás tú seas una persona que has tratado de dejar todas esas cosas, pero por ti misma no puedes hacerlo. Es decir, ni tú, ni yo, ni nadie podemos por sí mismos librarnos de esas ataduras, de esas cadenas. Precisamente el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a la tierra para deshacer las obras del diablo. Pero para deshacer esas obras del diablo, nosotros hemos de disponer nuestro corazón, ese lugar que he dicho antes, en el cual no hay cabida absolutamente para nada ni para nadie, excepto para el Señor Jesús, para que Él venga a tu corazón. Tú necesitas, en el día de hoy, no seguir una religión, sino tener un encuentro con el Señor Jesús y experimentar el nuevo nacimiento que es en Cristo. Si tú quieres ahora recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, puedes hacerlo y repite conmigo esta oración y dilo ahí a donde estás: Señor Jesús,
te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y deseo que vengas a mi vida. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, estaré despidiéndome de toda la audiencia que me está escuchando en estos momentos y a todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús en sus vidas, en sus corazones. Os animo a que sigáis leyendo la palabra de Dios, porque ahí vais a encontrar guía para vuestro camino. Ahí vais a encontrar aquello que Dios quiere para vuestra vida. Y también asiste a una iglesia cristiana evangélica donde se predique la sana doctrina y el evangelio de nuestro Señor Jesús. Que Dios os bendiga a todos abundantemente. Porque allí no entra ni la sombra del pecado. Tú debes ser como un niño que no guarda rencor, con un corazón puro y una sonrisa de amor. Tú debes ser como un niño que no guarda rencor, con un corazón puro y una sonrisa de amor. Llegando Jesús a Judea, los niños le traían a él, y él con amor los recibía y dijo a la multitud: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los tomaba en sus brazos y los bendecía. Y los tomaba en sus brazos y los bendecía. Gracias, Señor, por amarme tanto y por darme la oportunidad de vivir en este paraíso de amor. Quiero que me guíes con tu senderito por donde debo caminar. Te amo, Jesús. Los niños son de Dios, joyas preciosas de Dios. Los niños son de Dios, joyas preciosas de Dios. Tú debes ser como